40 personas. Tenemos un video, Carlos, si nos puede acompañar para generar un poco más de onda entre los asistentes. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Sí, ¿ustedes nos habilitan compartir pantalla para pasar la presentación? Perfecto. Ya están. Muchísimas gracias. Aquí nadie está limitado a nada. Dale, Mauricio. Isabel, ¿cuántos minutos son? Son 20. Ya, ok. Oye, y tú abrígate, yo con guatero y nosotros aquí, y tú ahí en verano. Algo así. Carlos, si nos puedes ayudar mostrando el video para comenzar. Va el video. Cierro los ojos. Levántate y camina como un león. Tu corazón está marcado con mi amor, aunque no desees que te ame. No puedo parar los latidos de mi corazón, que te piensan cuando cierro los ojos y veo tu figura y tu rostro bello, marcado por el tiempo. Que nadie recuerde tu nombre, sino toda esa vieja y sencilla historia. La realidad colectiva y la persona están todas arman nuestra sociedad, pero en el mundo de afuera acecha. Hay afuera, hay adentro, o hay líneas que se entrelazan. Eso somos muchas ramas, una trama de hojitas y ramitas. Somos puntos que se unen y de cada rama sale una hoja nueva. Despójate de toda pretensión y cantá. No tan distintas nuestras miradas. En esa mirada estamos nosotras, compañeras y compañeres. A veces son tristes, a veces de gritos de auxilio. La visión es lo más importante en la vida. Lo que observamos todes, que nuestros ojos se cierran después de un grito de fuerza, de haber tenido la guerra ganada. Simplemente cantá con todo tu corazón. En un poema podés dar testimonio de un encuentro, saltar de felicidad y no sé qué, cuanto más. Un poema es tocar, sentir, escuchar, soñar con las palabras. Es una puerta a otro mundo, a otra vida. Un hambre que reclama y golpea con la cuchara. Una puerta a otros modos de vivir. Gracias. Bueno, ya estamos por comenzar. Bienvenidos a esta nueva mesa. Al parecer teníamos otro video, pero si es que tenemos problemas técnicos no lo vamos a mostrar y entonces demos el comienzo. Ali, muchas gracias por acompañarnos. No, pues muchas gracias a ustedes, a Isabel Lacalle, a Ignacio Eisman y todas las personas que estuvieron involucradas en la organización. ¿Ya estoy empezando la moderación o todavía es previo?
No, vamos con todo, lancémonos a este gran día que ha sido un día de mujeres, género y diversidad sexual. Tuvimos una gran mesa durante las primeras horas de la mañana. Ahí qué bueno ver a las amigas de NITEP. Pero no, comencemos porque hay mucho que escuchar. Hola chicas, tanto tiempo, qué bueno verles, aunque sea por cámara. Así que gracias Ali por acompañarnos y vamos a escuchar a nuestras expositoras y expositores el día de hoy. No, pues gracias a ustedes. Normalmente es un cliché, ¿no? Iniciar agradeciendo, pero realmente es que sí lo agradecemos porque yo sigo teniendo la sensación de que trabajamos un poco aislados todos, entonces todas las organizaciones, todos los investigadores, investigadoras que estamos entusiasmados en este tema. Entonces eventos como este son súper importantes para nuestra comunidad porque podemos vincularnos, podemos saber qué están haciendo los demás. Evidentemente, pues sería mucho más bonito estar ahí todos juntos en Santiago, poder comer unas empanadas de pino o algo, tomar un vinito para conversar, pero bueno, aún así, la verdad, ha tendido un puente, ¿no? Este congreso, aunque sea virtual, hemos estado todos conectados, viéndonos, escuchando las investigaciones de los demás y efectivamente, pues, han sido muy interesantes todas y seguramente no serán excepción las que se presentan hoy. Voy a no tomar mucho tiempo de la palabra precisamente para dejar espacio más bien a la conversación y a la discusión. Y voy a iniciar presentando a María Rubí Márquez, Sofía Lanz y Susana Fernández, quienes forman parte del colectivo Ni Todo Está Perdido de Uruguay, y que nos van a compartir una presentación a la que llamaron Con Amor Ando, proceso colaborativo con mujeres y disidencias en situación de calle organizadas en la ciudad de Montevideo. Entonces, bueno, tienen 20 minutos para hacer esta presentación y les agradezco de antemano su participación. Buen día, nuestro trabajo se titula Con Amor Ando, proceso colaborativo con mujeres y disidencias en situación de calle organizadas en la ciudad de Montevideo. La ponencia es el resultado de un proceso colaborativo junto a un grupo de mujeres y disidencias en situación de calle a partir de la experiencia de trabajo universitario con el colectivo Ni Todo Está Perdido, NITEP, iniciado en 2018 en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República y la creación dentro de la organización en 2020 del espacio Feminitep integrado por mujeres y disidencias. Este proceso de trabajo juntas se basa en dos objetivos: dar a conocer lo que le pasa a las mujeres y disidencias en situación de calle en Uruguay y también compartir algunos aspectos del trabajo universitario y el intercambio académico, democratizando parte de estas herramientas. Las reflexiones parten de ir descubriendo los modos de hacer entre universitarias y mujeres y disidencias que viven actualmente en centros nocturnos, problematizando las condiciones de posibilidad para el trabajo desde una perspectiva feminista con personas en situación de calle. El hacer desde la universidad junto al colectivo NITEP tiene un largo recorrido, en que algo ya fue presentado en las mesas anteriores por parte del equipo Trayectorias de la Universidad de la República. Atrevernos a escribir colectivamente supone múltiples desafíos para los que la Conferencia sobre Situación de Calle en América Latina ofreció una interesante oportunidad. ¿Por qué un grupo de mujeres y disidentes en torno a las situaciones de calle entonces? Porque hemos soportado una especie de exilio, vacío y silencio, y unirnos es un intento de habitar en la voz viva de nosotras. Trabajar juntos para compartir esta experiencia, entrar en situaciones de calle en Montevideo, implicó en esta primera etapa, además de apelar a nuestro conocimiento empírico sobre lo que nos pasa, también realizar una búsqueda y sistematización de la información producida por parte del Estado uruguayo en relación a las mujeres y disidencias sin hogar.
Apelar al inicio de la presentación a nuestros datos de contexto permitirá mostrar con más claridad la necesidad de seguir profundizando en un quehacer que incorpore al protagonista de los problemas sociales de los que somos parte y con los que trabajamos, en una ida y vuelta de interpelación y crecimiento mutuo, partiendo de que el saber no es una garantía ni un salvoconducto, es un caminar también con heridas que se pueden compartir y que nos arriesgamos a curar entre todos. En palabras de unas compañeras voceras de UNITEP, creemos en el trabajo humano. La mayoría de las personas en situación de calle son hombres, pero tenemos también mujeres. La mujer padece cosas en la calle como menstruar. Te tenés que cuidar todo el tiempo. Se sufre mucha violencia de género en calle. Datos en relación a la situación de calle en Montevideo sobre mujeres y disidencias. Según el relevamiento de personas en situación de calle en Montevideo, presentado por el Ministerio de Desarrollo Social el 31 de julio del año pasado, se cuentan 2.553 personas en situación de calle, de las cuales 885 estaban a la intemperie, y 1.668 en refugios el día del conteo. Hablamos de 2.553 personas que viven en situación de calle en Montevideo, ciudad capital del Uruguay, donde se concentra casi la mitad de la población del país, que apenas supera los 3.500.000 habitantes. El MIDES realiza la siguiente categorización para diferenciar a quienes cuentan. Tipo de población, diferenciando entre intemperie, para quienes se encuentran durmiendo en el espacio público al aire libre, y refugio para quienes se encuentran dentro de alguno de los centros nocturnos de la ciudad. Refiriéndonos al mismo informe, se ponen en comparación los datos del relevamiento del 2019 con el de 2020, en relación a la cantidad de personas que se encuentran en situación de calle. En 2019 se contaron 2.038. En intemperie, 1.043. Y en refugio, 995. Vemos que el número crece un 25,3% más que en el año anterior. Refiriéndonos al mismo informe, nombrado en el párrafo anterior, la única mención sobre clasificación de género se enuncia en la primera oración del subtítulo sociodemográfico. Dice: 9 de cada 10 son varones, y ahí termina toda alusión al tema. Como síntesis, en relación al conteo de personas en situación de calle realizado en 2020 a pedido del MIDES, Instituto Nacional de Estadísticas de Uruguay y Naciones Unidas, se detalla: en términos generales, el número global de las personas en situación de calle aumenta un 25,3%. Sin embargo, la cantidad de personas relevadas en intemperie disminuye un 15% por aumento de cupos. Por otro lado, en búsqueda de más información, llegamos a una nota que realiza la prensa. El 25 de febrero de 2021, el periódico La Diaria difunde un artículo titulado «Hay casi 4.000 personas en situación de calle según censo de 2020». En el mismo enuncian 831 mujeres con NNA. Con la sigla NNA se refieren a niñas, niños, adolescentes, no dando más información específica sobre género femenino o sobre disidencias. La maternidad es la que define la categoría. Siguen siendo datos del Ministerio de Desarrollo Social y la variable identidad de género aún no aparece. Realizando un rastreo un poco más específico en relación a las mujeres o disidencias en calle, fuimos más atrás en el tiempo y llegamos al Censo y Conteo Nacional de 2011. En ese informe expresan: la distribución de la población en situación de calle muestra una sobrerepresentación de varones, especialmente dentro de aquellos que pernoctan durante la noche en la vía pública.
Es interesante resaltar que este último dato viene acompañado de una aclaración. El documento explicita que la técnica utilizada no permitió, en algunos casos, identificar el sexo de las personas. Se pudo relevar el sexo de 329. 309 fueron varones y 20 mujeres. Aquí vemos como la variable sexo es la única considerada. En el documento se destaca el uso preferente de los refugios por parte de las mujeres. Nos damos cuenta de esto por los números que aparecen. De las 216 mujeres registradas en situación de calle, al 91% se le relevó en un refugio, mientras que tan solo un 9% se encontraba pernoctando en calle. En este censo se clasifica a las personas en lo relativo al género con la categoría sexo. Dentro de esta se divide a la población de la siguiente manera: hombre, mujer y no determinado. Pero atención, porque el no determinado se aplica cuando no fue posible preguntarle a la persona su sexo. Por lo tanto, vale destacar que no hay categoría para incluir a las disidencias en el conteo. Se naturaliza la clasificación binaria, mujeres y varones. No se encuentra enfoque de género en ninguna de las fuentes citadas. En el conteo de personas en situación de calle no se respetó el artículo 5 de Ley Trans vigente, número 19.684, sobre visibilidad, que establece: incorpórese la variable identidad de género en todos los sistemas oficiales de información estadística, incluidos los censos, las encuestas continuas de hogares, los informes de la Oficina Nacional del Servicio Civil y todas las mediciones públicas que releven la variable sexo. Nuestra lectura de estos datos se vincula con una pregunta clave a la hora de pensar nuestras luchas. ¿Cómo es nuestro feminismo y quiénes somos? El proceso de conformación de una grupalidad singular, compuesta por mujeres y disidencias que integran el colectivo NITEP, fue emergiendo desde la necesidad de dar cuenta de las diversas formas que expresan tanto la violencia patriarcal como la capitalista. En ese sentido, resulta relevante tener presente que nuestras reflexiones se nutren un antiquísimo tejido de vivencias, escritos, rituales que componen un mapa diverso y complejo de las mujeres latinoamericanas, que son parte del campo popular, en especial del uruguayo. Es desde estas claves territoriales, políticas, culturales, materiales y afectivas que nos disponemos a construir y profundizar nuestros feminismos. Asumimos la disidencia no solamente de una clave identidad sexual, sino de forma amplia, diversa, compleja, heterogénea, para lo que políticas públicas con perspectiva de género resultan indispensables. Desde lo institucional se reciben algunas señales preocupantes, como la construcción de la información que señalamos. Por ejemplo, un protocolo del Ministerio de Desarrollo Social acerca de la población en situación de calle recién ahora contempla una perspectiva un poco más inclusiva. Un hecho que marcó la acción colectiva de Feminitep fue que, con motivo de una amenaza de eliminar refugios de mujeres, se generó nuestra respuesta con posición negativa a dicha medida y en defensa de los refugios exclusivos para mujeres. La forma en que dimos esa batalla supuso acompañar el movimiento de compañeras amenazadas por una medida que era una nueva violencia a la que ya sufrían y que se perpetúan cotidianamente. En esa oportunidad discutimos, propusimos y logramos, aunque no sea grandioso, una perspectiva de género para el MIDES. La acción organizada y coordinada para visibilizar los efectos que tendrían sobre nuestros compañeros que no hubiera refugios no mixtos tuvo consecuencias. ¿Cuáles fueron? En primer lugar, mostrar que en lo más bajo del escalón, por primera vez, cuestionó la inexistencia de una visión de género. Hasta entonces no existíamos como seres. La lucha feminista que se desplegó estos últimos años en Uruguay nos inspiró, pero sobre todo
nos dio una espalda para reivindicar nuestros derechos. Es con ese movimiento que tuvo contras y dudas que pudimos sacudir un poco las estructuras. Fue una forma de indagar, conocer y defender por primera vez nuestros derechos y nuestras voces, reconociéndonos en nuestras diferencias. Inscribimos dentro de un campo de lucha para romper con la apatía y el no creer y con la desconfianza y encaminar despacito nuestros pasos y acciones hacia la creación de espacios saludables de resistencia y autoestima. Es así que nuestro feminismo supone un acompañar cuerpo a pesar de la pandemia. Escuchamos, comprendemos, aceptamos como diferentes, heteros, homos, bi, porque como dijo una compañera, todos tenemos necesidades. También tenemos claro que nos abrazamos si nos organizamos en la acción colectiva y que el sistema nos jode a todos. La lucha dentro de la lucha. La conformación por primera vez en la historia de las organizaciones en Uruguay de un colectivo que sea capaz de nuclear a las personas en situación de calle, como es NITEP, es un hecho histórico y coyunturalmente trascendente. A partir del momento que NITEP se integra a la vida política y se desarrolla como colectivo, rápidamente emergen las tensiones que el capitalismo, el patriarcado y el colonialismo le imprimen a cualquier colectivo que se organice para intentar superarlos. Es así que el malestar, la violencia y la incomprensión entre los varones cis y el resto del colectivo genera situaciones difíciles de gestionar. Las violencias y maltratos naturalizados en la forma de los vínculos entre las personas que son parte del NITEP se volvió insoportable para varias de nosotros y nos propusimos cambiarlo. Una vez conformado Feminitep como una forma de agrupamiento de las mujeres y disidencias del colectivo de NITEP, la pregunta que atraviesa de forma transversal al colectivo mixto es: ¿por qué formamos un grupo de mujeres y disidencias? Y es una pregunta que seguimos trabajando, con conflictos, con miedos, tensiones, con dudas, y también con alegría y complicidades. Desde allí, poco a poco, se van conociendo y discutiendo los feminismos, aportando a uno que surja de experiencias concretas, de cientos de formas íntimas de cambiarlo todo. En la búsqueda de una alternativa para cumplir con el objetivo de NITEP, de ser un colectivo que abrace y no expulse, es que Feminitep, en su dinámica, interviene sobre el universo sensible, vincular, simbólico y material, no solamente de sus integrantes, por lo que ofrece un espacio dentro de NITEP para otras mujeres y disidencias en situación de calle. La crítica al sistema capitalista y el patriarcado parte de las experiencias en la calle, las familias y los refugios, de ir recorriendo historias y afectaciones. En cuanto a las disidencias, entendemos que compartimos y sufrimos la condición de invisibilidad y los prejuicios que instituyen una hegemonía heteronormativa como si fuera la única posibilidad de ser. Y los cuerpos que se salen de esta línea pasan a ser peligrosos. Entonces, nos preguntamos y también defendemos cómo tener la libertad de ser disidente, lesbiana, mujer, feminista, en todos los espacios para transformar la misoginia, la violencia y el machismo. Al cabo de unos meses de intensas discusiones respecto al vínculo entre Feminitep y NITEP, su pertenencia orgánica, pero su lugar molesto, incómodo, cuestionador de las violencias y prácticas poco cuidadosas del colectivo mixto, es que se resuelve mantener la lucha dentro de la lucha, que llevan las compañeras dentro de NITEP para efectivizar otros habitares. Hemos emprendido la tarea de acercar los feminismos a nuestros bordes con mujeres disidentes en calle, pero también podrían ser mujeres o disidencias en cárceles o instituciones psiquiátricas. Muchas veces nos encontramos con o en esos recorridos. Es desde este punto de partida que pretendemos construir una conciencia colectiva,
ser más, fortalecer una lucha difícil y que recién empieza, para mirarnos, para recomponer entre todas nuestra dignidad. Ahora nuestro desafío es seguir con un proceso de investigación que integre a más mujeres en situación de refugio y calle, para juntos conocer las especificidades de esas situaciones en Montevideo. Estamos aprendiendo a entrevistarnos y entrevistar a otras. Estamos aprendiendo qué es un resumen, una ponencia, un evento académico. Estamos aprendiendo sobre qué es la escritura y cómo leer en voz alta acá en esta conferencia, que nos escuchen, escuchar y conversar. Estamos enseñando de nuestras experiencias y resistencias, para tener la utopía ahora y no seguir sumergidas en abstracciones lejanas de un futuro que no existe, que nos hicieron creer imposible de alcanzar, para sujetarnos, para inmovilizarnos, para usarnos como objetos domésticos y como cuerpos de mercado. Hablamos de mujeres y disidencia, y hablamos, ya no caben los silencios cómplices. Seguramente en este momento se escuchan aplausos, pero ustedes no los pueden escuchar, entonces solo los míos. Qué bonita presentación, muchísimas gracias por el esfuerzo de escribir el texto, que se nota que tiene un esfuerzo colectivo, ¿no? Lo que evidencia precisamente un trabajo colectivo práctico también. Entonces, también muchas gracias por el respeto al tiempo, que la afición de mantenerlo consiste pues en abrir el espacio para el diálogo al final con las personas que están asistiendo y que han escuchado esta presentación tan inspiradora. Muchas gracias. Y bueno, pues en ese sentido, igual yo tratando de no ocupar el espacio, aunque quisiera decir muchas cosas, voy a dar lugar a que Mauricio Lara nos dé su presentación, que se llama Poblaciones sin casa bajo una perspectiva de género, etnografías de trayectorias habitacionales en Santiago Centro. Y bueno, brevemente sobre Mauricio, que ya está ahí listo. Voy a decir que es licenciado en Historia de la Universidad Católica, es magíster de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano y actual doctorante en Antropología en la Universidad Libre de Berlín. Es parte también del colectivo Rayuela en Berlín y participa a distancia en la Fundación FEMAN relacionada al movimiento Ucamau. En resumen, Mauricio se enfoca en la investigación sobre poblaciones sin casa, sobre movimiento de pobladores y el exilio chileno en Berlín. Bienvenido, Mauricio, y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación y por la presentación. Muy interesante también la presentación de las compañeras anteriormente. Me parece fundamental el trabajo en conjunto que puede hacerse desde los movimientos sociales o dentro de las agrupaciones, sobre todo de personas que sufren o que han vivido de alguna manera situaciones de falta de hogar o de falta de acceso a arriendos, a propiedad. Obviamente ese trabajo en conjunto es fundamental, y obviamente estas ocasiones que tenemos ahora la posibilidad de participar son un punto central en ello. Quisiera, bueno, en primer lugar partir diciendo que me voy a basar en esta presentación principalmente en las experiencias que he tenido en el trabajo con las personas en situación de calle en Santiago de Chile, con también algunas agrupaciones del movimiento de pobladores en las comunas centrales de Santiago, y también, como decía Ali, con trabajo en relación con el colectivo en el cual participo, con personas exiliadas durante la dictadura en Berlín. Y en base a ello quisiera remarcar la importancia que tiene obviamente la perspectiva de género, y en ello la importancia de la etnografía como una metodología cualitativa para poder acercarse y poder profundizar en estas temáticas. Como digo, me voy a centrar principalmente en el caso chileno, pero lógicamente se pueden encontrar similitudes. Yo creo que principalmente similitudes con el caso uruguayo, con el cual compartimos por lo menos algunas cosas. La conceptualización de personas en situación de calle, también el nombre de Ministerio de Desarrollo Social, son cosas que no son de alguna manera casualidad. Da la impresión que
desde la política pública y también desde la opinión común de la gente se plantea esta masculinización o esta prototipo masculino de lo que sería la persona en situación de calle. Sin embargo, me gustaría ahí hacer el pero de que, según lo que planteo yo y en relación a la tesis que estoy trabajando, es que esta conceptualización muy masculinizada es parte de un estrechamiento de la visión que tiene el Estado con respecto a este fenómeno, con el cual es una conceptualización muy estrecha, muy focalizada y estereotipizadora o estereotipadora, no sé cómo podría decir esa palabra, pero eso es propio de alguna manera, de la conformación de un Estado neoliberal. Este Estado neoliberal, sobre todo en el caso chileno, posterior a la dictadura, que es en el momento en que se materializan todos los cambios constitucionales que se implantaron en este periodo, plantea de alguna manera que se desarrolla una desprotección de ciertas clases medias pobres y se focalice la ayuda social en lo que se llamó lo más pobre de los pobres. Eso va a significar que con respecto a esta problemática, el problema de la política calle y la situación de calle va a estar concentrada, valga la redundancia, en la calle, en el mundo de la calle, pero también en los servicios, y al considerar la conceptualización chilena plantea que es persona en situación de calle quienes viven en la calle y quienes viven en servicios. Al plantear esa conceptualización va a llevar a que necesariamente se vayan a visibilizar, o el Estado o los investigadores vayan a ver más hombres que mujeres. No hay ningún dato que nos diga, o sea, considerando de que se plantea por alguna manera de que este es un problema mayormente masculino, no hay ninguna, según mi interpretación, dato que nos plantee que mujeres, jóvenes, niñas, niños y diversidades no sufren tanto como los hombres el problema de la falta de la vivienda o el problema de la falta de acceso al arriendo, etcétera, etcétera. En este sentido, cabe preguntarse claramente dónde están y por qué no se da esa visualización o esa visibilidad de esas otras personas fuera de los hombres, ¿ya? Principalmente de los hombres cis. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, ¿dónde están? ¿No? ¿Por qué no se acercan a los servicios? Según mi interpretación, no hay un acercamiento a espacios de calle o a los servicios, principalmente porque en los servicios y en la calle operan dominaciones masculinas que expulsan de alguna manera a otras poblaciones hacia otros espacios, otros espacios de invisibilidad, pero también por distintas formas de violencia sexual, de violencia sexualizada. En estos espacios también existe un retrotraimiento o un alejamiento de estos espacios como una forma de seguridad. También, dando el cruce con las investigaciones que he realizado, me he dado cuenta también de que hay muchas mujeres que podrían ser interpretadas como personas sin hogar o personas sin casa, pero que efectivamente viven bajo techo. Y para ello, en Chile, por lo menos, tenemos el concepto del allegamiento o las personas allegadas, que significa que viven en casas o en piezas que pertenecen a otras personas o que son arrendadas por otras personas, como también hay otras situaciones de mujeres, diversidades que habitan pensiones, hoteles baratos, o que también deciden acercarse a parejas o a hombres que pueden eventualmente tener un acceso a un espacio y con ello asegurar un tiempo bajo techo. Me parece que ese punto es fundamental para entender de que aquí estamos hablando de cuáles son las personas que nosotros efectivamente estamos viendo y que existe una gran cantidad de personas que, por otro lado, habitan estos espacios de alguna manera invisibles. Con respecto a la conceptualización de personas en situación de calle me refiero.
Esa invisibilidad es, como digo, es parte entonces de un androcentrismo que viene de la política pública, pero que también es retroalimentada o apoyada por ese androcentrismo en la investigación, ¿ya? En mi caso, como también de alguna manera he desarrollado estudios en historia, uno se da cuenta de que la historiografía con respecto a vagabundaje o a las poblaciones sin casa también es muy, muy androcentrista. No se ha preguntado efectivamente dónde están las otras poblaciones y históricamente ha aceptado simplemente de que este es un problema masculino y ya está. Pero me parece que es importante tener en ello la consideración de que estos otros grupos de alguna manera invisibles viven esta situación de otra manera, y en ello hago la relación con el movimiento de pobladores, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente en ese movimiento de pobladores es que uno encuentra una mayoría femenina de personas sin casa y personas sin hogar. En el caso chileno, la definición de persona en situación de calle expresamente excluye a las pobladores y pobladores. Es decir, dice literalmente que personas en situación de calle son aquellas que residen en calle, residen en servicios destinados para esas personas, con exclusión de personas pertenecientes al movimiento de pobladores y pobladores. Ese punto a mí me parece fundamental para entender que de alguna manera el desarrollo del Estado con sus ministerios y con sus políticas sociales ha dividido a las poblaciones sin casa. Por un lado, destinando políticas a los más pobres de los pobres, por alguna manera de decirlo así, personas en situación de calle, y por otro lado, destinando otros ministerios y otras políticas sociales para las personas pertenecientes al movimiento de pobladores. Lo que ha significado esto, y ese es el problema principal, de que esta división estatal ha significado una despolitización de el mundo de la calle o el mundo de las personas en situación de calle, en la medida que justamente es el movimiento de pobladores y pobladores un movimiento tremendamente feminizado y tremendamente politizado y con arraigo territorial profundo. Bueno, que tiene desarrollo, por lo menos en Chile, desde la década, en gran parte, o sea, con gran fuerza desde la década de los 60. Y como decía, es en este movimiento donde hay una gran concentración de mujeres, por lo menos en el movimiento Ucamau, con el cual yo tengo relación, y con otros pequeños comités de vivienda donde he podido trabajar con ellos, se ve casi un 90% de participación de socias, de mujeres. Y eso me parece muy interesante de analizar. Por un lado, una población en situación de calle muy masculinizada, pero por otro lado un movimiento de pobladoras muy feminizada. Con ello, me parece que, como digo, esta despolitización ha significado tremendo perjuicio para la población en situación de calle, y obviamente también de alguna manera para el movimiento de pobladores en la manera de que divide una situación que es general. O sea, la falta de acceso a la vivienda o la falta del acceso al arriendo es una situación general que de alguna manera esta política estatal la divide y con ello, como digo, la despolitiza y le quita fuerza. Me parece también en este sentido que es fundamental y necesario unir estas problemáticas, generar los cruces, abrir los conceptos, ¿no?, en vez de cerrarlos, y romper lógicamente los estereotipos. Bueno, solamente me parece que puede ser banal, pero a la vez muy profundo, el estereotipo que por lo menos en Latinoamérica existe sobre el hombre del saco, ¿cierto? Y cómo también los niños en su educación también son criados con ese estereotipo relacionando miedos a ellos, es decir, que tienen que desarrollar ciertas conductas en algunos lugares porque o si no va a ser llevado por un hombre del saco, un hombre que de alguna manera se relaciona con lo que uno
conoce como un hombre cis crónico en situación de calle, ¿cierto? Entonces, también es fundamental ese estereotipo que de alguna manera se expande en la sociedad entera, en la educación, ¿ya? Y tender los puentes entre estas dos problemáticas, lo que parece ser dos problemáticas, como digo, es fundamental, dando cuenta que cuando uno, y en este sentido quiero tratar de relevar la importancia de la etnografía en la medida en que nos permite un acompañamiento y una documentación en terreno, nos permite, por ejemplo, entender o ver que las trayectorias habitacionales de las personas cruzan estos espacios, ¿ya? Cruzan el movimiento de pobladoras y pobladores y también las personas en situación de calle. Me ha tocado ver en algunas circunstancias personas que efectivamente en algún momento participaron en algunos comités de vivienda pertenecientes al movimiento de pobladores y por ciertas circunstancias de la vida terminan saliendo de ello y terminan, por ejemplo, viviendo en situación de calle de alguna manera un poco más aislada. Incluso más me ha tocado conocer personas que... no, perdón, eso me abre un tema que me va a quitar tiempo. Entonces, la etnografía de alguna manera, como digo, nos permite esa profundización cualitativa en la vida de las personas y en su individualización, entendiendo de que esa individualización también es representativa y en ese sentido a eso atienden las metodologías cualitativas, ¿cierto? Dando cuenta entonces cómo las trayectorias cruzan los espacios y cruzan las situaciones y en ese sentido uno se da cuenta cómo esa idea original del Estado de separar estos mundos, por decirlo así, no tiene cabida cuando uno se acerca a realmente, cuando uno trabaja y acompaña a las personas. Me parece entonces fundamental atender justamente a esas trayectorias y a esos tránsitos habitacionales y con ello lograr de alguna manera romper estos conceptos tan cerrados que a veces nos terminan acomplejando más de lo que nos ayudan y en ese sentido también ver con ello críticamente las estadísticas que se generan de parte del Estado con respecto a estas categorías y porque uno, bueno, yo me he dado cuenta que finalmente las estadísticas con respecto a la situación de calle, cuando por ejemplo parte diciendo que un 85% de la población de calle son hombres, de alguna manera nos cierra la discusión y no nos permite dar cuenta de realmente cómo son las caracterizaciones de las personas que efectivamente lo viven, ¿no? Sí, yo creo que ahí voy a terminar ahora. Cualquier punto, por favor, después no duden en preguntarme cuando termine la conversación. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mauricio. Ya ven que estamos en horarios diferentes, entonces creo que eso ha generado un poquito de confusión entre los ponentes, pero hay ya algunas preguntas. Quiero además aprovechar este espacio para invitar a las personas que están siendo el amable público de nuestro congreso en línea, para que por favor escriban sus preguntas en el chat que está ahí abajo. Y mientras tanto les voy a leer, hay una particular para cada uno, entonces se las voy a dar para que nos hagan el favor de responder. Dice Gerardo Sarachu, a las compas de Feminitep, muchas gracias. Mi pregunta es sobre cuál es la principal dificultad que ustedes visualizan para abordar la lucha dentro de la lucha en el colectivo de personas en calle. Y para Mauricio, creo que responde a que es un congreso internacional, Mauricio. Entonces, nos piden que expliques, por favor, qué es el movimiento Ucamau. Doy, si quieren, primero la palabra al colectivo para que respondan y después a Mauricio. Natalia, no sé quién de ustedes va a tomar la palabra para responder. Ay, las interrumpimos, desayunando. Buenas, vamos a contestar un poco entre todas. Sí, estábamos
sí, almorzando, tenemos diferencia horaria, pero escuchando atentamente también a Mauricio y tu consulta, le agradecemos a Gerardo y le mandamos un abrazo muy grande por esta pregunta que nos pone en un lugar complejo, porque hay una respuesta que es directa y que salió recién, no sé si alguna quiere decir, lo que salió espontáneamente, ¿cuál fue? ¿No? ¿Qué dijeron recién? Que la principal dificultad de estar de la lucha en otra lucha son los mismos compañeros, ¿no? Y el machismo que vivimos cotidianamente. Bien, pero ahí también hemos reflexionado con las compañeras. En principio la respuesta así inmediata son nuestros propios compañeros, pero una vez que uno empieza a escarbar un poco, se da cuenta que esas dificultades también están nosotras. Entonces ahí se desplaza un poco el análisis del conflicto, porque ya no hay un claro sujeto a ser transformado, sino que en definitiva nos tenemos que transformar todos. Por eso hablamos de la lucha dentro de la lucha. Lo que sí es una dificultad que cada vez nosotros intentamos tener más presente, es la de no naturalizar ciertas formas de vincularnos. Es verdad que venimos de trayectorias donde la violencia es parte cotidiana de nuestra realidad, pero también para eso nos organizamos en colectivo, para tratar de transformar esa realidad, en el afuera y en el adentro de cada quien. Entonces, ahí tenemos un trabajo también bastante largo, pero más que nada profundo entre todas y todos, que es justamente cómo no naturalizamos esas violencias y a su vez cómo las transformamos a nivel individual y colectivo. Muchas gracias. Mauricio, ¿quieres responder la pregunta? Sí, claro. Bueno, Ucamao es un movimiento social, de alguna manera se puede determinar así, o ellos se definen así, proveniente de, parte de un trabajo cultural que hacían en dictadura territorial, y se fue constituyendo ya en los años 2000 como comités de vivienda. Bueno, comités de vivienda son agrupaciones que de alguna manera se colectivizan o deciden trabajar en conjunto para postular o para, de alguna manera, acceder a alguna política de vivienda o alguna política de habitación. Y bueno, en el último tiempo ha logrado tener un amplio despliegue en el territorio en Santiago, pero eso, es un movimiento de pobladoras y pobladores, de gente que lucha por una vivienda. Mayormente son personas que viven allegadas, es decir, que viven bajo techo, pero viven con alguien o en la casa de alguien o bajo el arriendo que paga otra persona, pero aún así obviamente siguen manteniendo esa necesidad urgente de acceder a algún hogar o alguna casa con derecho propio. Gracias, Mauricio. Ya ahora sí queda muy claro. Bueno, voy a presentar al último participante de esta mesa, que es Carlos Díaz. Carlos Díaz González Méndez es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó estudios postdoctorales en el Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Actualmente es profesor investigador del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana en México, en donde fue coordinador de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública. En el posgrado de dicho departamento coordina la línea de investigación La democracia y sus núcleos problemáticos, actores, conflictos y desigualdades. Además es consultor para organizaciones de la sociedad civil y fue miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Sus intereses de estudio se enfocan en la calidad de la democracia, la pobreza y la desigualdad. Y esta mañana, mañana aquí en Ciudad de México todavía, creo que para algunos de ustedes ya son tardes, nos va a presentar Género y Trabajo Infantil Callejero en México. Gracias, Carlos. Buenos días y bienvenido. Muchas gracias, colegas. Gracias y disculpen el retraso. Me confundí con la hora. Ciertamente soy responsable de eso. Estaba yo en otras cosas y tenía una
una clase en el posgrado pendiente y que había yo programado más temprano justamente para llegar a tiempo con ustedes, pero bueno, ya estamos acá y si me lo permiten voy a proyectar mi pantalla para darle paso a esta presentación que acá está. Y ustedes me dicen si ya la observan. Sí, ya se ve. Ok, bueno, pues yo vengo a hablarles de género y de trabajo infantil callejero, de una relación que yo estoy observando desde hace algún tiempo en una provincia específica de México, que es el estado de Oaxaca, que está ubicado al sur de la República Mexicana y que es el segundo estado más pobre del país. Dicho esto, también les comento que es un estado con alta densidad étnica, ¿no? Es un estado con la mayor población indígena que existe en nuestro país y etnias de distinto tipo también. Es un poco para ubicarnos geográficamente en dónde estamos situados en esta relación entre trabajo callejero y género, y lo estoy ubicando en este estado, particularmente en la zona metropolitana de Oaxaca. Oaxaca tiene la capital de este estado, de esta provincia, se llama Oaxaca, y en esta ciudad de Oaxaca, bueno, pues hay una configuración urbana que nosotros conocemos como zona metropolitana. Y bueno, quiero yo hablar sobre el trabajo infantil callejero a partir del género, pensando que el trabajo infantil callejero forma parte de un proceso más amplio que es el proceso de callejerización. Y ustedes pueden ver este proceso de callejerización en esta lámina. La lámina está inspirada en lo que han dicho quienes han teorizado al respecto, que por un lado es la doctora Ali Ruiz Coronel, quien nos acompaña en este momento, y que también han teorizado otros como Luchini, ¿no? Para ubicar al trabajo infantil callejero en la fase o en la etapa de riesgo, ¿no? En esta etapa de riesgo donde los niños que todavía tienen un hogar, pero están en riesgo de terminar expulsados en una situación total de calle, pues se ubican, ¿no? Y lo que distingue a este proceso, a esta etapa, perdón, del proceso de callejerización, es que se da que hay menores que salen a la calle a trabajar junto con sus familias. Hay otros niños que acompañan a trabajar a los mayores, a sus hermanos mayores o a sus padres, y hay otros que se quedan en casa, ¿no? Es en esa fase de riesgo en donde está ubicado el análisis de esta investigación, el foco de esta investigación. Y en conjunto ustedes pueden ver otras partes de ese proceso. O sea, la fase de riesgo da después parte a una fase de expulsión que es mucho más crítica, y esta fase de expulsión pues, tiene distintas dimensiones, la intermitente, la de choque, la gradual, el arraigo y al final, como la base del proceso, la situación total de calle, ¿no? Es un poco para aclarar a qué me refiero con el trabajo infantil dentro del proceso de callejerización. Y bueno, lo que voy a presentar son resultados o aproximaciones a los resultados de una investigación que ya espero yo poder terminar con el paso de estos meses, en el paso de estos meses, y son preguntas básicas que me hice acerca del papel que tiene el género en ese proceso de callejerización. ¿Cómo afecta de manera diferenciada a los niños, a las niñas, a los adolescentes? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿cómo es que los aspectos públicos, es decir, cómo la calle se puede conectar con lo que sucede en la casa? Partiendo de que la calle no solamente es la calle, sino que ese espacio se configura en función también de otros espacios, del espacio doméstico, del espacio privado. Y bien, les presento también la metodología de la investigación. La metodología tomó en cuenta a un grupo de familias que pertenecen o que son atendidas por el Centro de Apoyo al Niño de la calle de Oaxaca. Y este es el número, son 127 adultos, 80 niños, etcétera, de los cuales
la primera diferencia que notamos entre en términos muy descriptivos, quiénes protagonizan más qué tipo de actividades. De acuerdo a lo que se observa en las láminas, tenemos que son más los trabajadores en calle masculinos que las trabajadoras en calle femeninas. A trabajar son fundamentalmente, o en mayor proporción, las niñas. Esto nos empieza a decir algo de cómo funciona la calle, estas actividades callejeras, y cómo funciona también esta distinción, ¿no?, entre los roles, entre quien trabaja y quien acompaña al interior de los hogares. Estos chicos y chicas pues tienen o se dedican a distinto tipo de actividades, pero mayoritariamente son vendedores callejeros. También hay quienes se emplean limpiando parabrisas o siendo empleados entre comillas, dentro de negocios que son o que están en la calle, ¿no? Ahí está pues una descripción de las actividades que ellos realizan, y las realizan en el centro, casi siempre en el centro de la ciudad, ¿no? Aunque hay algunas zonas también aledañas en donde tienen presencia. Y como una primera parte que categoriza en términos generales al trabajo infantil callejero, pues lo que hicimos fue observación simple, algunas entrevistas semiestructuradas a profundidad con la población infantil, pero también con sus padres, con sus madres, en el caso de las que se encuentran, y lo hicimos en función de relaciones causales, o sea, las preguntas y demás, que ya estaban establecidas por la literatura, que son compartidas ampliamente, cuando menos por la literatura latinoamericana, y es esa configuración entre la migración, la pobreza, violencia, adicciones, como una relación causal que explica de alguna manera o que está presente de alguna manera en el proceso de callejerización, y en esta etapa del proceso de callejerización también está. Bueno, la segunda etapa que tiene que ver con esta investigación fue la revisión de literatura. En esta revisión de literatura, en donde se analizaron textos, lo mismo de tesis doctorales, tesis de maestría, artículos, libros, capítulos de libro, se detectaron algunas relaciones entre lo público y lo privado. O sea, quiénes o cómo concibe la literatura, cómo lo conciben los científicos sociales, los antropólogos, sociólogos, trabajadores sociales, esta relación, que no estaba muy clara, ¿no? Y no aparece con mucha claridad dentro de la literatura. Y bueno, una primera conexión nos indica que cuando hay menores trabajando en la calle, van a cambiar las estructuras al interior del hogar, porque las jerarquías se mueven. Se mueven fundamentalmente porque los niños, los varones, se sitúan en la parte superior. Cuando empiezan a trabajar, desafían también la autoridad de los padres o de la madre y empiezan a desdibujar esa figura de poder. Después, otra relación detectada en la literatura que une a lo público con lo privado es cómo se decide y quiénes deciden acerca de qué horas se van a trabajar, quién va a comer, quién va a asistir a la escuela. Generalmente se privilegia la asistencia a la escuela, la alimentación y el trabajo de los varones. Una tercera relación, un tercer vínculo que nos permite entender al trabajo infantil callejero en esta conexión entre lo público y lo privado es la vigilancia sobre la sexualidad de las niñas y las adolescentes en particular. Y finalmente, otro puente de comprensión entre una esfera y otra son las razones no económicas que encuentran los niños en la calle para poder salir. Es decir, no parte de la necesidad económica, sino una serie de incentivos simbólicos, identitarios, que los atraen. Es decir, la calle o la situación o ese aspecto de la situación de calle que tiene que ver con el trabajo infantil callejero no se explica solo por mecanismos de expulsión hacia esta, sino también porque hay elementos que atraen hacia la calle, entre ellos las redes,
la identidad, lo que permiten esas redes en términos de construcción de identidad. Bien, a partir de esta revisión de literatura, nosotros también establecimos, digo nosotros porque en esto se involucró también un equipo de investigación que está bajo mi cargo, que son estudiantes de posgrado, maestría y doctorado de acá de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, ¿no? Establecimos algunos ejes problemáticos con los que fuimos a preguntarle a la realidad. Es decir, a partir de esta literatura, nosotros pensamos en preguntar a la realidad oaxaqueña, a los trabajadores y trabajadoras oaxaqueñas, a las familias, acerca de lo que significa la calle, lo que significa la infancia, lo que entienden por las labores que hacen y cómo se reconocen. Y bueno, lo que aplicamos ahí fueron algunas entrevistas grupales. Las entrevistas las hicimos con adultos que son profesionales y que atienden a esta población, que son miembros del Centro de Apoyo al Niño de la Calle Oaxaca, y con los niños hicimos algunos ejercicios gráficos y videográficos, es decir, les facilitamos celulares, cámaras y también material para que pudieran dibujar estos ejes, o sea, lo que representa, por ejemplo, la calle para ellos, lo que se representa ser niño, niña, la manera en cómo entienden el poder y la agencia, obviamente no explicado así, sino traducido. Y bueno, lo que encontramos fueron dos categorías principales que aportan a la comprensión del fenómeno del trabajo infantil callejero inscrito en el proceso de callejerización. Y la primera es la fachada, es decir, la simulación del niño trabajador, proveedor, protector. Y digo simulación porque si bien el niño trabaja, el niño sale a trabajar, gana dinero, enfrenta riesgos, pero en una jerarquía de poder al interior y exterior de la familia con mayor poder. El niño solamente trabaja y simula, y en función de ese trabajo hay toda una construcción simbólica que no tiene un asidero real porque no proveen ni tampoco protegen. Y sin embargo pasan de alguna manera reconocidos como tales. Después está la agencia ampliada de las mujeres trabajadoras, proveedoras, protectoras, cuidadoras, que es desconocida, es invisibilizada. Es decir, la labor de las niñas no está sujeta a lo doméstico, sino que salen a trabajar, incluso trabajan más horas que los niños cuando lo hacen, cuando se les permite acceder a ese tipo de actividades. Entonces, estas dos categorías nos hablan de un ejercicio de reconocimiento y desconocimiento de la identidad, las actividades de los propios chicos y chicas al interior de su familia que van a producir y reproducir desigualdades de todo tipo, ¿no? Un ejemplo de esas desigualdades está aquí, lo pueden ver con la pregunta, ¿quién administra los recursos que ganan los niños y las niñas a través del trabajo? Observen que el 17% los niños. Ahora comparen a la niña, es del 3%. Cuando se trata de el adolescente, pues el 27%, un porcentaje mayor, controla sus propios recursos, y la adolescente sigue figurando en una proporción mucho menor. ¿Por qué? Porque el recurso que ganan las niñas es para la ayuda del colectivo, de todo el núcleo familiar. Entonces, esa desigualdad, bueno, está presente en la categoría y nos dice que el trabajador, como tal, sí es trabajador, pero no es proveedor, o no cuando menos de manera sustancial. Y bueno, nosotros pensamos y nosotros empezamos a reflexionar sobre esas categorías y llegamos a pensar por qué razón estaban presentes en lo simbólico, por qué seguía existiendo en la narrativa oaxaqueña esta idea del trabajador, proveedor, protector, cuando no era tal, ¿no? ¿Por qué es valorado el hombre que fue niño trabajador de calle, en algún momento ganó sus propios recursos, pero después eso se fue desdibujando? El rol del niño trabajador se desdibuja ya hacia la adultez,
y muchos, la mayoría de los padres de estos niños que también fueron niños en situación de trabajo infantil callejero, derivaron en desentenderse totalmente del rol, en canalizar la presión estructural de la economía y de la dimensión laboral que impera en Oaxaca, ¿no? Con ese imperativo de productividad, y al no poderlos absorber la estructura económica y laboral que promete empleos que nunca les dan, llega la frustración, ¿no? Llega la frustración, y llega la frustración que se canaliza a través del consumo compulsivo de alcohol y drogas. ¿Y por qué es valorado el hombre? Bueno, pues porque simbólicamente representa el eje de una familia, aunque no lo funja, aunque no sustancialmente realmente no opere así, sigue siendo valorado. Si no hay un hombre en la familia, entonces no se tiene el mismo valor. Y entonces, desde la infancia, cuando el niño empieza a trabajar, se le concede cierto poder, ese poder se va reconfigurando a lo largo del tiempo y se constituye como un valor simbólico que protege toda esa simulación de acciones que tienen como centro el trabajo infantil. Y bueno, del otro lado está el desconocimiento hacia lo que hacen las mujeres desde niñas, porque simplemente su trabajo es reducido a la ayuda, no tienen acceso a sus recursos, pero son más controladas en el espacio público y en el espacio privado. Y sin embargo, aportan sus recursos para que otros coman, otros vayan a la escuela, y siempre sus proyectos son sacrificables. Y a pesar de eso, los compañeros, los niños, los varones, no logran completar los estudios, ni ellos ni ellas, pero ellas siempre son sacrificables y también siempre son sujetas de este desconocimiento, como lo pueden ustedes leer en este fragmento de entrevista en donde se le hacen preguntas a una madre de niños trabajadores sobre sus actividades, y ella desconoce lo que hace, y en realidad pues hace muchas cosas, pero están desconocidas, y eso no solamente al interior de la propia familia, sino que es un asunto socialmente generalizado. Entonces, tenemos que, como concepto, la fachada se refiere a simulaciones, que son prácticas, ¿no? Que tienen conexiones prácticas y simbólicas. Donde el varón aparece, siempre aparece, pues, aventajado frente a las compañeras mujeres, independientemente de la edad de la que se trate. Y bueno, en la agencia, en lo que yo llamo la agencia ampliada de las mujeres, que son actividades que están siendo invisibilizadas, pero que nos permiten entender este enlace de lo doméstico, con lo económico, con lo público, incluso con lo político, porque muchas de estas mujeres y las niñas que trabajan en calle son organizadas por varones para ganar espacios en la vía pública y tener posibilidades de vender. Y ellas son las que van al frente en las manifestaciones, ellas son a las que arrojan como carne de cañón, mientras los hombres permanecen fuera de la visibilidad de las autoridades. Y eso permite de alguna manera que la manifestación no sea reprimida. Pero esa participación la tienen las niñas y las mujeres. Los hombres están invisibilizados en ese sentido. Y bueno, un contraste entre lo que implica hablar de calle para ellos y para ellas. En la siguiente fotografía ustedes observan del lado izquierdo la fotografía que tomó una adolescente, y del lado derecho la que tomó un adolescente varón. Lo que significa la calle para unos y lo que significa la calle para otras. Lo que significa el futuro como parte de su agencia para un varón, y lo que significa para una adolescente, una mujer. Del lado izquierdo, el futuro, la calle para un varón, porque está representando su gusto por la ingeniería, por la arquitectura, por entender cómo se construyen esas estructuras, y del lado derecho la fotografía de una adolescente trabajadora que está fotografiando no solamente su trabajo,
lo que está haciendo, lo que está vendiendo, sino también el futuro, su futuro. Una anciana frente a ella que evidentemente también está trabajando. Entonces, esas son parte de los hallazgos de esta investigación y es lo que yo quisiera compartir con ustedes. Espero no haberme extendido en el tiempo. Muchas gracias. Gracias, Ali, por el espacio. De hecho, te sobraron 2 minutos, pero se agradece mucho que los dones para la discusión. A quienes están participando de esta mesa como el público, les invitamos a participar también como interactuantes y hacer sus preguntas en el chat. Mientras se deciden hacerlas, voy a leer una que ya está y que me parece que es muy provocadora. Entonces, como está dirigida a los y las ponentes en general, voy a hacer también una ronda, tal vez en el mismo orden en el que expusieron, para que la respondan. Creo que es una pregunta que se puede, pues que tiene mucha profundidad. Dice, si el tema de género es relacional, ¿no debería estudiarse e intervenirse relacionalmente? ¿Tienen algún ejemplo de una intervención relacional de género? Y bueno, pues iniciaría una vez más dirigiendo la pregunta hacia las compañeras de Ni Todo Está Perdido. ¿Quién quiere responder esa pregunta, por favor? Creo que ya si quieren pueden poner todo el mundo la cámara para que notemos que estamos viéndonos. Buenas. Sí, claro, la pregunta tiene cierta complejidad para ser respondida si partimos de la base de que todo lo real es relacional, ¿no? ¿Cómo podríamos, o qué no sería un ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, podemos hablar de la experiencia de NITEP y de la experiencia específica de las compañeras en Feminitep, pero también podríamos hablar de la trayectoria de cada una de nosotras, ¿no? Entonces, entendiendo que cualquier elemento de la realidad sería relacional y nos podría permitir contestar esta pregunta, le doy la palabra a alguna de mis compañeras para que elija lo que... Sí, capaz que al pensarse un espacio en donde no incluye varones cis, se piensa que se está laburando dejando afuera algunos, ¿no? Pero es solamente un repliegue para poder pensarnos y sentirnos de una manera para justamente hacerlo luego en la interacción entre todas y todos, todes, en el colectivo, desbordando el colectivo, entre nosotras, cada una en sus cotidianidades, en sus refugios, en sus espacios de vida, etc. Entonces, creo que siempre lo pensamos relacionar. El generar una intimidad donde decidamos que algunas personas no entren, no quiere decir que no les estamos incluyendo como parte de este mundo, porque sería una necedad pensar que no estamos vinculándonos también con aquellas personas que en ese momento tal vez les estamos diciendo, bueno, a este lugarcito pequeño no entres, pero no entres en esa presencialidad corporal, pero en realidad siempre estamos pensándonos en relación con los compañeros, entre nosotras, bueno, repitiendo, ¿no? Pero justamente lo vincular es lo que más nos preocupa. Sí, como un poco de acuerdo con lo que dice Sofía, desde NITEP en realidad estamos todos vinculados. Nuestras dificultades precisamente es justamente el ahí, ¿no? ¿Cómo abordamos esa agresividad? Pero la agresividad no es que la provoque el varón, la agresividad desde donde la entiendo en lo particular y creo que en lo grupal, está en la sociedad. El hecho es cómo podemos trabajar desde nuestras inquietudes y nuestras carencias para poder justamente sacar adelante un colectivo que ya de por sí es complejo. A mí me parece que es un límite el decir, bueno, este espacio lo armamos nosotros, como dice la compañera Sofía, y desde acá podemos trabajar una problemática que desde las diferencias
no la podemos trabajar juntos, pero sí luego poderlas ensamblar desde un lado y del otro. De hecho, desde la parte municipal acá en el Uruguay, o sea, la Intendencia Municipal de Montevideo, y a través del ITEP, como un planteo del ITEP por la necesidad que tenemos de trabajo, de sentirnos un ciudadano más dentro de la sociedad, con la ciudadanía y en general con el Estado mismo, nos han proporcionado una posibilidad de trabajar, de generar nuestros ingresos mensuales, de saber con cuánto voy a contar este mes, y es a través de un proyecto llamado Baños Públicos, que ha establecido 5 dispositivos de baños que son para el uso público, en lugares donde específicamente se mueve justamente las personas que estamos en situación de calle, o sea, este pulular que tenemos en toda la vía pública y en un amplio centro como es Montevideo y zonas colindantes, ¿no? Y se da eso de que entra, al ser más en las proporciones, como ya salió de la documentación que leímos acá como el trabajo de la ponencia, la cantidad de varones con respecto a las mujeres son mucho más. Por lo tanto, cuando yo tomo un puesto de baño de cualquiera de estos 5, ¿tá? Me van a venir 10, 12 varones en una cuestión de 3 horas, cuando de repente me entran 2 mujeres. Entonces, o sea, yo no puedo tener como un enfrentamiento con el masculino o con una cuestión de género, porque en realidad tengo más de lo otro y me está proporcionando un trabajo, y lo que tengo que hacer es justo desde estas políticas sociales que buscan un poco más la dignidad de la situación de calle en las personas, hay que abrazar esto porque nos aúna en el esfuerzo. Y luego cuando lo trabajamos desde Feminitep, cómo abordamos y cómo visibilizamos dentro del propio colectivo cuánto más nos soluciona esto determinados aspectos que nos hacen falta, tanto a la mujer como al hombre. Creo que por ahí podría ir la cosa de ver el lado masculino o el lado... El varón no deja de ser, o no deja de presentar como un aspecto machista a la hora de... Tampoco es el agradecimiento, qué bueno, pero como que va modelando, modificando ciertas conductas, ciertas posturas, ciertos enconos que hay de repente, porque, qué sé yo, no sé, la vida misma hoy por hoy es como una lucha personal de cada uno dentro de la sociedad, yo lo veo de esa forma. Sí, claro. Yo creo que lo importante de un grupo dentro de otro grupo, de una lucha en otra lucha, es primero haber reconocido una situación de violencias, no solo hacia mujeres, sino entre varones, que no se veía. O sea, que ahora de alguna manera se tiene que enfrentar. Y después que esa separación no significa un aislamiento, ¿no? Siempre va a haber una manera de relacionarse. De hecho, hay compañeras que permanecen en el colectivo y hacen un trabajo con ellos. Lo que no queremos es que en esa búsqueda del colectivo de gente en situación de calle, que está luchando en contra de la violencia de una estructura social y de una estructura económica, use a su vez esa misma manera para relacionarse con sus compañeros. De eso se trata, buscar otro lugar, nada más, no es aislarse. Perfecto. Muchas gracias por una respuesta tan amplia y además pues tan oportuna a esta mesa de discusión. Mauricio, ¿cómo responderías a la pregunta? Bueno, yo creo que desde mi punto de vista, entender el fenómeno de género, o sea, la problemática de calle desde una perspectiva de género, yo también traté de plantear que justamente que
hay que pensarlo relacionalmente en el sentido de que no se puede entender cuál es la actitud o la disposición de ciertas personas, por ejemplo, de diversidades de hombres jóvenes homosexuales o de mujeres, frente a los servicios o los espacios de calle, sin entender de que ahí operan violencias que provienen de otros grupos. Es decir, cada una de las decisiones y las determinaciones que decide cada persona está determinada por otros y por otras. Ahora, ¿cómo se soluciona eso? Eso para mí es una complejidad tremenda de pensarlo porque, por ejemplo, yo soy un convencido de que todos los servicios tendrían que ser eventualmente mixtos, ¿ya? En un futuro, en el momento en que podamos de alguna manera atender las violencias que ocurren dentro de esos espacios. Sin embargo, por lo menos en la experiencia que tengo yo en Berlín y de ver algunos servicios que son efectivamente mixtos, siguen operando esa estructura general que es la de la dominación masculina y em, claro, y de la postura patriarcal y dominadora que tienen grupos, principalmente grupos de hombres en esos espacios, y por lo tanto esa solución de que de alguna manera podría ser de alguna manera apuntando a lo relacional de la problemática, trae otros problemas y trae otras complejidades que a su vez hay que seguir trabajando, acompañando a esas situaciones. Entonces, claro, pensar de que la problemática es relacional no nos simplifica específicamente, sino que al revés complejiza mucho más el tema, pero a la vez yo creo que eventualmente solamente como ese ejemplo, constitución de espacios mixtos es fundamental, porque claro, en Chile hasta ahora solamente tenemos espacios, o gran parte, o la mayoría de los espacios de servicio están divididos por sexo y, y eso finalmente, como decía en un principio también, parte de una disposición de una mayor cantidad de servicios para hombres y una muy escasa oferta de servicios para mujeres. Entonces, claro, en realidad es una pregunta que tenemos que seguir pensando a futuro, ojalá para el próximo congreso tener algo más claro. Sí, estoy de acuerdo contigo. Es muy complicado y además existen muy pocos ejemplos de intervenciones así, ¿no? Y además ya decir si son eficientes o no es mucho más complicado, ¿no? Pero sí, al final si uno quisiera vivir y convivir en paz, pues tendrían que existir esos espacios de convivencia, no partir de la separación. Y finalmente, Carlos. Sí, gracias Ali, gracias también por la pregunta. Yo creo que para estos casos que se refieren a la comprensión del género en cualquier situación de calle, sirve pensar o sirve utilizar la teoría. Creo que la teoría es algo que nos ayuda a nosotros también a visibilizar cómo hay distinciones, hay algunas distinciones de género que se traducen en desigualdades, ¿no? Y esas distinciones de género no operan siempre en los mismos niveles de la realidad social, es decir, pueden partir de un nivel microsociológico y emularse a niveles estructurales o al revés, ¿no? Pasando por los cuerpos intermedios de la sociedad. Entonces yo creo que de lo que se trata acá no solamente es entender que es un conjunto que el género permite entender a un conjunto de relaciones, sino entenderlo en procesos a diferente escala, ¿no? Cómo se conectan a partir de la vida de una sola persona esos procesos, cómo se van a mostrar, cómo se van a evidenciar, para entonces poderlos primero desnormalizar y después desnaturalizar. Pero eso sí o sí pasa más allá que por un asunto de intervención, también de mucha reflexión. Es decir, desde dónde está parado mirando la realidad, cuál es su posición frente a esa realidad, en mi caso, como un hombre educado, privilegiado, con ciertas cosas, y eso
en qué medida facilita o en qué medida está obstaculizando que lo que yo estoy observando se produzca o se reproduzca, ¿no? Creo que pasa también por la manera en cómo percibimos y analizamos esta realidad, la manera en cómo empezamos a conceptualizar lo que a mi juicio puede ser desigualdades o asimetrías, y cómo a juicio de una organización o de una institución puede no serlo, ¿no? O sea, yo creo que de lo que se trata es de tener una mirada que permita articular metodológicamente la intervención con aspectos teóricos que la acompañen. Sin eso creo que sería muy difícil, ¿no? O las apuestas podrían ser muy difíciles para poder transformar las desigualdades que tienen como base distinciones de género. Hasta ahí mi respuesta, Lee, gracias. Bueno, miren, para mí ha sido muy bonito participar de esta mesa porque además del interés que nos une aquí en este congreso sobre la vida en situación de calle y particularmente en esta mesa sobre género, creo que hay un factor común que tienen las tres presentaciones que es muy bonito y muy interesante. En cada uno de los trabajos hay tres elementos unidos, ¿no? Que es la academia, ¿no? Mauricio está haciendo su doctorado y obviamente está pensando y leyendo sobre el tema, ¿no? Ni todo está perdido, está unida con la universidad. Nos dijeron desde el principio que es un trabajo en colaboración con la universidad. Y bueno, Carlos presentó que es un proyecto de investigación del posgrado, donde hay estudiantes, etcétera. Y al mismo tiempo está también presente la sociedad civil en cada uno de los tres casos, ¿no? Digamos, la militancia en organizaciones. Y finalmente, el vínculo personal con personas en situación de calle. Bueno, dije finalmente en el sentido de que es lo último que estoy diciendo, pero están los tres elementos, ¿no? Integrantes. Y creo que es muy importante y muy relevante que tengamos esta perspectiva, ¿no? De que no somos sectores aislados, sino que entre más simbióticamente colaboremos, pues más alternativas podemos proponer a la realidad. Entonces, aunque solamente nos quedan 5 minutos, no quiero dejar pasar la oportunidad de leerles esta pregunta que va hacia los tres y que nos permite reflexionar ya muy subjetivamente sobre el tema. Nos pregunta Jaime, más bien, ¿qué le dirían ustedes, qué le recomendarían a los colectivos que se autodefienden para seguir y para mejorar? Ya, digamos, desde su experiencia, desde su emoción, desde lo que ustedes encuentran que es importante seguir haciendo, ¿qué les recomendarían? Ahora voy a invertir el orden para desestresar. A ver, Carlos, ¿puedes empezar tú? Gracias. Pues yo tengo alguna experiencia con distinto tipo de organizaciones, no todas que trabajan con cuestiones de calle, pero sí preocupadas con temas sociales distintos, ¿no? Organizaciones médicas, hospitales y otro tipo de asociaciones a donde yo me he acercado. Y creo que lo fundamental es poder tejer una relación más estrecha con lo que se hace en las universidades, con el conocimiento que se produce en las universidades y el conocimiento que se produce a nivel de las organizaciones, porque parecería que van por caminos muy separados cuando no es así, y cuando muchas de estas organizaciones pues son organizaciones de profesionales, ¿no? Que generan conocimientos, que generan metodologías que son desconocidas desde el punto de vista académico y que cuando se entra en interacción con alguna organización, fluyen, ¿no? Los conocimientos y salen también las propias contradicciones y las limitaciones que puede tener el investigador, el académico y también la propia organización. Una realidad que está cambiando todos los días, es decir, la calle está cambiando, el proceso está cambiando, tiene algunos elementos que permanecen, hay otros que no, pero dar cuenta de eso, pues creo que es mucho más fácil que quien opera un programa de intervención lo tenga presente que un académico, ¿no? Porque el académico tiene otro proceso. Entonces, de ahí la necesidad de tejer estas relaciones, ¿no? Y que son de ida y vuelta, de reciprocidad de ida y vuelta, porque al final estamos involucrados en temas que preocupan, pero cada quien los atiende de manera distinta. El caso es que el propio conocimiento que se genera, no solamente el que generan ellos, sino que el que generamos nosotros para educar a otros, tenga un sentido de aplicación práctica. Otro sentido de aplicación práctica, que no es solamente formar a otros investigadores, otros estudiantes para pensar y repensar en los fenómenos, sino también
que sirvan e inspiren modelos de intervención con base en criterios de justicia que tengan presente el género, que tengan presente la interseccionalidad, ¿no? La categoría de la interseccionalidad, que tengan presentes esas distinciones. Creo que ese sería el camino. Gracias, Carlos. Mauricio. Sí, bueno, me parece interesante la pregunta porque de alguna manera nos permite también pensar las cosas más positivamente hacia el futuro, que es cómo se puede de alguna manera entregar toda la fuerza para una lucha que en algunos contextos pareciera estar tan restringida, ¿cierto? Por lo menos, bueno, en Chile tenemos no sé, suerte de alguna manera, pero no sabemos lo que va a pasar, pero tenemos la suerte de tener un proceso que de alguna manera abre todas estas temáticas y nos permite pensar de que eventualmente pueda ser mejor. Pero hace 5 años atrás todo parecía tan cerrado de que realmente si me hubieran hecho esta pregunta hace 5 años yo no habría sabido qué decir. Creo que es fundamental en primer lugar la politización del problema, ¿ya? Y en ese sentido como que me acerco a lo que yo ya había presentado, la politización tanto de los espacios de parte de los servicios, ¿cierto? Pero también la politización de repetir y repetir de que este es un problema colectivo que no atañe solamente a las personas en situación de calle, sino que hay un problema de vivienda, hay un problema de la concentración de la propiedad del suelo, hay un problema del acceso a la ciudad, de la seguridad de la ciudad, que son generales y tienen que ser enfrentados colectivamente. En ese sentido, creo que esa politización tiene que seguir fortaleciéndose. Por otro lado, totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho, la relación de la academia con las organizaciones de los movimientos sociales y de la sociedad civil es fundamental, y es fundamental la ocupación y un poco de la ocupación de espacios académicos por parte de las agrupaciones de la sociedad civil. Esa cuestión me parece fundamental, proyectar desde esas bases hacia el espacio académico toda la fuerza y toda la intención y la lucha del movimiento. Esa cuestión es fundamental, porque bueno, ya sabemos muy bien que ha habido una histórica proyección de parte de la academia hacia los espacios de la sociedad civil, de que en muchos momentos también ha sido muy extractivista, ¿cierto? Y en ese sentido, lógicamente, también hay una corrección que tenemos todos los investigadores e investigadores que hacer con respecto a cómo nosotros nos aproximamos hacia esos espacios. En tercer lugar, me parece también fundamental que incluso parezca ser como un paso para atrás para poder dar posteriormente un paso hacia adelante, de reconocer también las violencias y los problemas internos que tiene cada una de las agrupaciones que está en este problema o que está en esta lucha, ¿ya? Para mí ha sido un insistente trabajo de relevar y también destacar los problemas internos que hay, por ejemplo, en el movimiento de pobladoras y pobladores con respecto, por poner un ejemplo, a la violencia intrafamiliar, que no permite por ejemplo, que mujeres puedan participar de la manera que esperan en las agrupaciones y en las asambleas, por ejemplo, y en las reuniones. Y ese es un problema que no ha sido tan reconocido dentro de la historia del movimiento de pobladores y pobladoras, y que es una cuestión que tiene que de alguna manera corregirse para poder seguir fortaleciendo ese movimiento. Y eso se relaciona con una educación total y transformadora que tiene que haber hacia los hombres pertenecientes a esos movimientos, y un trabajo educativo que de alguna manera convenza a los hombres de que somos importantes dentro de la lucha por la vivienda, porque parece ser de que hay una desgana o un desinterés de agrupaciones o de hombres, sobre todo adultos, con respecto a la lucha por la vivienda, a la lucha por un arriendo justo, a la lucha por el acceso al hogar o a las casas, ¿ya? Esos puntos yo creo que son fundamentales para poder proyectarnos en un buen camino hacia a la consecución de ciertos derechos que creemos que son fundamentales. Gracias por la pregunta. Gracias, Mauricio. Aunque bueno, yo no realicé la pregunta, pero se las transmití. Y justamente abonando en esta dirección, pues regresamos la palabra a las compañeras para que ellas cierren esta mesa. Bueno, a nosotros nos parece que un proceso de
de fortalecer es restablecer vínculos que no tenemos, que se han perdido y que necesitamos, empezando por el vínculo con una misma o uno mismo, y también y en ese sentido el vínculo con otros compañeros con los que compartimos y transitamos esa situación de calle, y también un vínculo con el habitar, ¿no? Que eso implicaría esa lucha por la vivienda y por reencontrar una ciudad que generalmente rechaza a la gente en situación de calle. Sí, yo creo que además de esos vínculos que hay que restaurar, que sería muy importante, creo también que hay que restablecer los vínculos internos de la nación, del Estado, en este caso del Uruguay. ¿Por qué? Porque ninguna de las instituciones públicas están separadas entre sí desde el punto de vista de la administración, del cometido que tengan o el rol que cumplan frente a la sociedad. En este sentido, todo lo que tenga que ver con las asistencias a la población en situación de calle depende del Estado. Al depender del Estado hay un alto nivel de institucionalización, por lo cual a veces la violencia misma que afecta a las personas en situación de calle viene propiamente del Estado a través de quienes tienen que hacerse cargo de esta población, por lo menos en el trato diario, en el abrirles una casa a la que le llamamos refugio o centro nocturno, asistir a aquellas madres jóvenes que están en los centros que son para madres con hijos, a los centros masculinos, y eso hace que tengan como una dependencia obligatoria por el rol que tienen estatal, de regirse por las normas del Estado, que a veces no es lo más favorable para nosotros o para las personas en situación de calle. Y establecer esos vínculos, digamos, de colaboración, de trabajo, de aunar esfuerzos, porque cuando estas situaciones, como en el caso del Uruguay, con sus 3 millones de habitantes nada más, y que la población de calle aumenta en forma gradual cada año, yo creo que tiene como que estar aunado ese esfuerzo, ese trabajo para solucionar esa situación, porque en definitiva, años más, años menos, va a terminar afectando a toda una sociedad. Entonces ahí yo resalto desde Virugal, desde ser parte de la población de calle, el trabajo que ha hecho la universidad en sí misma al ofrecernos una mano en qué podemos hacer por ustedes. Creo que es algo que debería preguntarse toda la sociedad en su conjunto y trabajar en ese cometido en general. Y acá hoy está muy de moda la otredad. La otredad es justamente, me parece, que ver que hay otro del otro lado con el que yo tengo que dialogar y a ver cuál es su necesidad, porque por lo que pasa por dentro de uno, cuando uno está en la calle, mujer en la calle, hombre en la calle, lo sabe solo uno. En el zapato mío no se puede poner nadie, sí puede darse cuenta que puedo sentirme mal, pero el verdadero sentimiento pasa por la persona. Y en ese sentido yo creo que hay resaltado un esfuerzo enorme que ha hecho desde tal vez el Estado, las instituciones, desde la universidad más que nada, que da una mano, y creo que es primordial esa mano desde la academia, desde el que sabe el significado de cada una de las palabras, el que sabe cómo colocar la palabrita allí en la discusión, en la mesa de trabajo, y nos da la parte más importante que yo creo que necesita una persona, la llegada a la cultura, al saber, al conocer, a poder escribir incluso su nombre, que mucho de la calle, o sea, muchas cosas que implican el hecho de la academia haciendo un esfuerzo aunado para poder rehabilitar vínculos entre nosotros, con la sociedad y hacia afuera. Le doy la palabra justamente a la otra compañera. Sí, yo quería agregar de que NITEP se viene conformando desde sus inicios hasta el día de hoy, haciendo con otras organizaciones todo el tiempo. Siempre fue un colectivo
en relación con otros colectivos. Entonces, eso es una fortaleza que encontramos, de rodearse de otros que tengan unas luchas compartidas y que nos podamos alimentar y unirnos para que esa lucha sea más fuerte y para reconocernos, poder mirarnos y sostenernos entre colectivos. Entonces, ese es un aprendizaje que tenemos desde el ITEP como organización y podríamos recomendar, y le paso la palabra a Nancy. Quizás sumando en la dirección de Carlos y de Marcelo, ¿no? Sobre, bueno, cuál es el lugar de la academia, ¿no? De quienes producimos conocimiento, al servicio de quién, cómo construimos nuestras agendas y con qué rigurosidad y de qué modo disponibilizamos también las herramientas teóricas para las diversas organizaciones sociales. En ese sentido, en Uruguay, y aprovechando el contexto de la constituyente en Chile, vale destacar la relevancia que tiene la Universidad de la República en tanto universidad pública, gratuita y cogobernada, y que dentro de su ley orgánica establece la obligación de sus docentes de trabajar en torno a los problemas relevantes de la sociedad, ¿no? Y en ese sentido está bien, nosotros tenemos actividades de enseñanza, tenemos actividades de investigación con todos los requerimientos de publicaciones y demás que bien conocemos, pero también tenemos actividades de extensión que implican disponernos a un efectivo intercambio de saberes. Y la ponencia que hoy se presentó ha sido todo un desafío porque implicó un proceso de trabajo y de construcción conjunta, ¿no? Donde se puso sobre la mesa, además de las experiencias vitales de las compañeras, toda una serie de conflictos complejos que requerían un abordaje interdisciplinario y también que se nutrió de un acumulado fuerte en el que trabajan desde hace muchos años colegas de primer nivel de nuestra universidad, ¿no? Y ahí la lista es larga, seguro me olvido de alguien, pero quisiera destacar los aportes de Chapesioni, de Aguiar, de Rosal, de Pérez, de Leopold, de Prisich, de Sarachu, de Matonte, de Cardoso, y la lista, Echevejere, y la lista, bueno, González, la lista sigue, y ahí el aporte de la antropología no ha sido en términos de la labor etnográfica, sino, o alguien podría decir que es un abordaje etnográfico, pero básicamente hemos trabajado a partir de un abordaje colaborativo, ¿no? Y que ha permitido también este proceso de construcción. Entonces, bueno, ahí sigámonos permitiéndonos ser interpelados y construir nuestras agendas en estos contrastes y en función de un cambio que nos necesita como agentes activos, ¿no? Y muchísimas gracias por la pregunta, el espacio y las presentaciones. Fue un placer. Pues seguramente hablo en nombre de todos cuando digo que el trabajo que hicieron valió la pena porque nos gustó mucho la ponencia, aprendimos mucho, así que felicitaciones y muchas gracias por ese trabajo. Y bueno, quiero leer ya para concluir un comentario que hace Fernando Berta que dice: en Uruguay hay varios refugios mixtos que sin duda complejizan la convivencia. Hay muchas mujeres que vienen de violencia doméstica y sin duda convivir de vuelta con esa violencia, aunque sea subjetiva, es muy difícil. Lo leo simplemente para expresar que pues estas pláticas son inacabadas, ¿no? Es decir, tenemos muchos temas por resolver, muchas cosas que pensar, pero el tener estos espacios para convivir, para escucharnos, para conocernos, para intercambiar nuestras propias preocupaciones es muy grato y es muy importante que sigan existiendo, así que agradezco a cada uno de los y las ponentes que participaron y por supuesto a Isabel y a Ignacio y a todas las personas que están participando en la creación de este espacio que estamos disfrutando mucho. Ojalá pudiéramos seguir con un vinito y unas empanadas, la plática en el parque o algo, pero nos conformamos pues con esto y nos vemos en la tarde para seguir escuchándonos. Un abrazo muy fraterno. Muchas gracias a todos, un gran placer escucharlo. Nos vemos en la tarde, 18 horas de Chile.
19 de Argentina, 19 horas de Montevideo. Berlín, ya será muy tarde, así que, y Ali, ¿qué hora es en México, en las ponencias de la tarde? 1 hora antes, las 5. 17 horas en México. Muchas gracias a todos por participar. Buen descanso, como siempre, Niteb, en la profunda reflexión, un placer. Gracias. Gracias. Chao. Chao. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Así. No nos escuchamos. Ahí. Chicos, voy a cerrarla, finalizo. Hola.